La apuesta de Petro por acabar la soberanía energética de Colombia es para asfixiar a los colombianos, pero oxigenar al régimen criminal de Maduro. Sin duda, Josías, los afines se encuentran y se alían. Y lo que pretende hoy el gobierno colombiano es construir un régimen como el de Maduro y el de Chávez. Y por eso le generan ese oxígeno a través de la esclavitud y la destrucción de la economía colombiana. Y Alejandro, con esa pérdida de eficiencia que ha tenido Ecopetrol gracias a este gobierno, ¿estamos perdiendo nuestra libertad? Por supuesto, el empobrecernos es el camino hacia esclavizarnos. Lo que buscan al destruir Ecopetrol es destruir empleo, es destruir generación de riqueza, es empobrecer a Colombia para hacerla dependiente de un régimen como el venezolano. ¿Nosotros sí podemos soñar con recuperar a nuestro país, Alejandro? Claro que sí, hemos cometido errores, tenemos que reconocerlos, aprender de ellos, pero proyectarnos. Hoy tenemos que defender a Colombia para que lo que resta de este gobierno no la acabe de destruir, pero tenemos que empezar a pensar lo que haremos desde el primer día en un nuevo gobierno para hacer de Colombia el país más grande del mundo. La contaminación de Colombia es el 0,4%, el 0,4% frente a la contaminación global. Entonces, la destrucción del sector de hidrocarburos por parte del gobierno Petro es un discurso. Sí es, y le agrego algo más, no producimos ni el 1% del petróleo del mundo, es decir, si dejáramos de producirlo, pues tampoco vamos a resolver el problema, otro lo producirá por nosotros, pero en cambio nosotros sí seremos más pobres, perderemos nuestra libertad y estaremos en la miseria. Que hoy no tengamos asegurada la energía y que ya estemos en racionamientos implica entonces que los hospitales, los hogares de los colombianos van a tener un incremento en el costo para acceder al gas, entre otros. Claro que sí, porque es que la energía no es un capricho. La energía es uno de los factores fundamentales para la producción de bienes y la generación de servicios que atienden las necesidades de los seres humanos. Sin energía seremos más pobres. La salud, la justicia, la movilidad, todo se nos va a encarecer y por lo tanto vamos a estar más limitados. Hoy los colombianos somos más pobres que en el 2022, cuando nuestra empresa valía casi 3 veces lo que vale hoy. Nosotros sí podemos soñar en recuperar nuestro país. Miren, a Colombia no le puede quedar duda. Lo que Gustavo Petro quiere hacer en Colombia, junto con Pizarro y con todos los demás que lo siguen en su entorno, es convertir a Colombia en una Venezuela. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Yusef Ali Hoyos Mohamed y aquí desde las Voces del Secuestro Universal y en Colombia estamos preocupados porque no queremos que un peso valga lo mismo que vale un arte en origami como lo hace en Venezuela y como normalmente los gobiernos socialistas nos han hecho creer que es la verdadera libertad, que tal vez no vas a tener nada y con eso vas a tener todo. Hoy estamos con un líder sindicalista que por más de 30 años ha trabajado por la libertad en el país, por un trabajo próspero en el país y por un país cada vez mejor. Hoy estamos con Alejandro Espina y junto a Josías vamos a escuchar su voz aquí en las Voces del Secuestro para saber cómo defender la libertad. Luther, muchas gracias. De verdad me siento muy privilegiado y orgulloso de poder acompañarlos, Josías. Qué gusto estar con ustedes y sobre todo con los seguidores de este programa tan pertinente, tan oportuno. La libertad es el valor más preciado que un ser humano puede tener. Y se pone en riesgo cada vez que ignoramos amenazas tan graves como las que ya acabas de mencionar y sobre las cuales seguramente estaremos hablando a lo largo de este programa. Gracias. Alejandro, y es que precisamente hemos visto esa relación entre economía, democracia y libertad, que muchos, para muchos, ignoran. Y es así lo que hoy estamos viendo en América Latina, es como cuando el billete, los bolívares de Venezuela hoy están tirados por las calles, o como lo mencionaba Joseph, terminan siendo parte de figuritas exhibidas allí como por algún momento valió algo y hoy no valen nada. Es un momento determinante
para Colombia lo que estamos viendo, porque incluso se ha planteado que en nuestro país, para superar la pobreza, para superar los retos económicos, entonces se impriman billetes. Algo para ellos es una fórmula como se quiebran las economías y como se pierde de manera automática las libertades. Por eso, sin duda, defender nuestra economía, defender los sectores que generan el empleo y esa estabilidad económica para las familias es tan importante y por eso hablar contigo será muy interesante en el día de hoy. Gracias, Josías. Y preciso, Josías, por eso es que son dos temas hoy los que tenemos que tratar. Primero, la subida del salario mínimo y lo que va a implicar para Colombia. También tenemos que aprender de dónde salen esos parámetros, esa fórmula con la que miden el salario mínimo, porque entendemos que no es un estándar universal. Como en países europeos, el salario mínimo mensual alcanza los 3.000 euros y en Venezuela alcanza los $4 al mes. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que nosotros tenemos que comprender? Y además de eso, entender cómo Ecopetrol ha perdido la fuerza gracias a un gobierno que con una transición energética que a veces puede llegar a ser totalmente utópica, porque el mundo utiliza el 80% de esos combustibles, que es el petróleo, el carbón y el gas, quieren dejarlo. Entonces, vamos a entender cómo Ecopetrol ha perdido esa fuerza por un gobierno como este y cómo un salario mínimo puede llegar a acabar un país y también cómo puede llegar a medir. Eso es lo que queremos aprender de ti hoy, Alejandro. ¿Cómo el salario mínimo puede afectar a Colombia? Muchísimas gracias. Yo creo que, y me encanta, ¿verdad?, estar con ustedes, unos hombres jóvenes que representan a una buena parte de la población que probablemente no está consciente. Y eso era lo que yo decía en mi primera intervención. Nuestra libertad se pone en riesgo cuando no somos conscientes y cuando somos fácilmente engañables, cuando somos manipulables. Entonces, claro, hoy hay un debate a propósito del comienzo del año, a propósito de la declaratoria por decreto de un incremento en el salario mínimo y entonces nos ponemos a discutir, no, pero será bueno que un gobierno le dé más platica a los colombianos más pobres, que son los que ganan el salario mínimo, oiga, qué infame, seguramente aquellos que dicen que no, en fin, pero yo creo que lo importante aquí es entender la dinámica. Miren, lo primero que debería suceder en un país sano y saludable es que no existiera salario mínimo. ¿Por qué? Porque debería existir empleo universal. Cuando hay empleo universal, es decir, cuando no hay desempleo, la gente no tiene por qué estar sometida a que alguien ponga un salario mínimo, sino que las condiciones naturales del mercado lo van a poner. La generación de valor que produce el trabajo de cada individuo va a generar eso. Y por eso uno se encuentra con que en países muy grandes, de economías muy saludables, pues simplemente eso es un saludo a la bandera, porque la gente puede aspirar a una mejor remuneración que la de un mínimo que alguien le conceda. Pero ojo, esto en nuestra realidad, que llevamos una historia de no tener empleo universal por muchas décadas, una historia en la cual definitivamente le hemos concedido nuestra libertad a la soberanía de un Estado que es el que dice cuánto debo yo ganar o no. Entonces es cuando nos encontramos con lo que puede estar pasando hoy, que se convierte en un engaño. ¿Por qué? Porque esto es como la historia del perro que trata de morderse la cola, ¿no? Entonces, el gobierno dadivoso dice, voy a subirles el 9,54%, porque es que yo estoy del lado de los pobres. Y lo que no les cuenta es que resulta que el empleador que tiene que pagar el 9,54%, pues va a incrementar los precios de lo que produce, porque sus costos se incrementaron. Y eso entonces hace que se convierta, digamos, en una carrera de no alcanzarse, en la cual pues claro, pues quizá alguien diga es buena noticia tener 9,54 más, pero resulta que ya empiezan a subir los combustibles, ya empiezan a subir los bienes, los servicios y toda esta cosa termina siendo una carrera de no alcanzarse. Al final del año vamos a tener una inflación mayor y entonces otra vez vamos a tratar de corregir, pero en el fondo no estamos yendo a lo fundamental. La fundamental es la generación de empleo productivo. Y ojo con eso, porque también nos engaña este gobierno cuando dice, no, pero es que si el desempleo ha bajado. Miren, algunos dudan de las cifras del DANI. Sin embargo, aunque no dudáramos de ellas, cuando se ausculta, cuando se investiga en detalle
las cifras del DANE, pues uno se encuentra que, claro, el empleo que está creciendo es el improductivo, es decir, el empleo público, la clientela que está creando este gobierno para tratar de reelegirse indefinidamente y se está reduciendo el empleo productivo. Resulta que es que el empleo público vive de los impuestos que genera el sector real de la economía. Entonces, si la economía real se está reduciendo, el empleo público se está aumentando, lo que vamos a generar es una mayor inflación, una menor capacidad del sistema económico para atender las necesidades y por lo tanto lo que podemos caer es en eso que ustedes están vaticinando y es que nuestra moneda termine valiendo casi nada. Cierro con esto esta parte. Si calculáramos hoy la devaluación que ha sufrido Venezuela por políticas similares a las que este gobierno está trayendo, tendríamos que quitarle 14 ceros a la moneda. Ojo con eso, lo que valía un bolívar en el 99, cuando Chávez tomó la presidencia, hoy tiene 14 ceros menos. Le han quitado 3 ceros de manera deliberada al cambiar la moneda y los otros 5 ceros han sido producto de una hiperinflación. Eso sucede cuando la economía se maneja de manera populista como está sucediendo hoy. Y es que Alejandro, precisamente hablemos de la importancia de tener un buen recaudo por parte de la administración pública sobre los impuestos a los colombianos. Y es allí donde vemos que ha caído de manera sistemática y muy rápida durante el año 2024, el 23 también, y parece que queda en evidencia que la fórmula fuera asfixiar, asfixiar y que se quede los saldos en rojo de las finanzas del país, porque a esto le sumas que una de la empresa más importante de Colombia, como lo es Ecopetrol, a toda costa están buscando acabarla, acabarla. Ya hoy en los mercados se habla que es una empresa casi inviable, que lo único que generaría nuevamente la confianza en los mercados internacionales sobre Ecopetrol es un cambio de gobierno, porque cuando se ven estos gobiernos, lo primero que hacen los capitales es huir porque sienten que no hay la seguridad ni jurídica para poder explotar, vender, comercializar. Y entonces si Ecopetrol la llevan al extremo de quebrarse, pues entonces el salario mínimo ahí sí queda siendo casi un cuadro para enmarcar porque el Estado se quedaría sin la manera de financiar el mismo salario mínimo. Sería inviable. Así es, miren, lo que tenemos que entender entonces, volviendo al origen y al sentido y propósito de este programa, es que aquí lo que hay es una batalla por nuestra libertad. Alguien nos quiere esclavizar y una forma de esclavizarnos es quitarnos la posibilidad de nosotros mismos resolver nuestras necesidades y alcanzar nuestros sueños. Por eso es que este tipo de gobiernos le apuesta a los subsidios, porque de esa manera esclaviza a la gente. Los subsidios, por supuesto, ya se ha demostrado no son sostenibles. Miren lo que pasa en Argentina. Muchos de los que eligieron a Milei antes creían que sí, que con los subsidios podrían vivir, hasta que los subsidios quedaran valiendo nada. Muchos de los que mantuvieron la popularidad de Chávez y hoy de Maduro en Venezuela, hoy se dieron cuenta que no, que eso era insostenible y que alguien tiene que trabajar en serio y tiene que producir en serio para que una economía subsista. Pues en Colombia está sucediendo lo mismo. Realmente la apuesta que ha hecho este gobierno es la implantación de un gobierno de esa naturaleza, de esa línea, del socialismo del siglo XXI. Para lograr eso, todos tienen que destruir la economía productiva real. Claro, cada país tiene sus propias dinámicas. En Venezuela, vamos a decirlo entre comillas, fue sencillo. Fue destruir la industria petrolera, que era el bastión de toda la economía, y ahí ya lo lograron. En Colombia eso está más diversificado, pero la industria petrolera es uno de los, vamos a decir, como según el principio de Pareto, uno de los que están en el 20% que sostienen el 80% de la economía. Entonces, ese sofisma, porque no es una posición ambientalista responsable, ese sofisma de distracción que han generado en torno a la transición energética, que definitivamente el mundo está abordando, que la tiene proyectada en varias décadas, que no le apuesta a desaparecer los hidrocarburos, sino a diversificar la matriz energética, es decir, a tener muchas fuentes para ser menos vulnerables al ser dependientes de unas pocas fuentes.
Eso está medido en décadas. No, aquí lo quisieron presentar como que en el 2030 ya había que dejar de producir esto. Pero detrás de esto no hay una preocupación por el medio ambiente, porque está probado que nosotros en Colombia no tenemos la capacidad de hacer un cambio drástico para mejorar el clima. Segundo, que en realidad el aporte que hace Colombia al deterioro del clima es mínimo, es despreciable, pero que sí les funciona muy bien. ¿Para qué? Para que una fuente de empleo digno y decente de la mejor calidad en Colombia desaparezca, que eso como efecto cascada destruya muchos otros empleos que dependen de esa industria y de esa manera hacernos pobres, porque cuando somos pobres, entonces nos pueden esclavizar de una manera más sencilla. Y es ahí donde se conecta lo que está pasando hoy con Ecopetrol. Para ninguna mente razonable. O sea, para la gente, a uno le dicen, no, pero es imposible que este señor quiera acabar con una empresa tan importante. No, claro, es imposible desde nuestra lógica bien concebida, desde nuestra lógica bien intencionada, pero desde la lógica de aquel que te quiere empobrecer para esclavizarte, es perfecto. Es Alejandro, y que, mira, justamente aparece en el escenario una frase, una palabra que por estos días se escucha con mucha frecuencia en Colombia, es la seguridad energética, la capacidad que tiene el país para sostener su demanda en energía, en gas. Y ahí vemos cuando el discurso populista dice que el gas, por lo menos explotado en Colombia, es contaminante, pero la importación de gas desde Venezuela, que aumentaría los costos hasta 5 veces más en las facturas en los hogares colombianos, y ya empezó a cuentagotas, pero ya empezó, pues entonces vemos que esa asfixia va en forma, va en serio, y es allí donde la economía y los servicios básicos, porque se va a encarecer no solamente para los hogares, sino para la producción, para aquellas empresas que dependen de tener un buen fluido energético. Y vemos por lo menos cuando hay nuevos hallazgos de yacimientos de gas, por lo menos en la costa Caribe, que lo vimos hace par de meses, el gobierno a través de las herramientas jurídicas como las consultas previas, busca de todas las formas retrasar, casi que volver inviable la exploración petrolera, y entonces la seguridad energética, gasífera. Los colombianos entonces regresamos a los tiempos de cocinar con leña, entre otros, por una obsesión. Usted ahorita mencionaba del aporte mínimo que hace la contaminación Colombia frente a la totalidad de la contaminación mundial. Y tengo muy presente esa cifra porque es el 0,4%. Los grandes emisores de contaminación son China, China, hasta mismo Estados Unidos, India, México, Europa. Y Colombia entonces prefiere autodestruirse a sí mismo para acabar con una sociedad que poco a poco veía en la explotación de sus recursos la posibilidad de avanzar de alguna manera, traer mayor tecnología. Josías, Ahora en Colombia, esa ¿con qué debería ser capacidad incluso la vamos a... pregunta. Esa debería Sí, ser incluso la pregunta porque ¿por qué inyectar un problema en Colombia así cuando sabemos que no somos los generadores? Bueno, en parte somos, pero no los que más generamos ese problema en el mundo. Entonces, ¿por qué debería cero punto inyectarse aquí cuatro en por Colombia? ciento el cero. Sí. Miren, miren, aquí es bien interesante esto que ustedes traen porque yo quiero explicarlo desde los beneficios. ¿Por qué es importante la industria petrolera en un país? La industria energética en general en un país. Bueno, el primero tiene que ver con esto que decía Josías, la soberanía, la autosuficiencia en materia energética. Pero es que además eso no es un capricho, yo siempre digo eso, es que la energía no es un concepto por ahí volátil que los expertos hablan. No, mire, es que porque hay energía, hoy estamos conversando acá. Porque hay energía, esta mañana nos levantamos y los que vivimos en agua fría había agua caliente. Y los que viven en tierra caliente tenían aire acondicionado, al menos abanico, como dicen en la costa, para poder mitigar el tema del clima. Porque hay energía, cocinamos esta mañana. Porque hay energía, nos movilizamos. Porque hay energía, hay hospitales que pueden atender en salas de cuidados intensivos a enfermos que de otra manera morirían. O sea, lo primero que hay que entender es que la energía es vida. Los Dignidad. países que tienen acceso a la energía son los países donde la gente vive bien. Los países que no tienen acceso a la energía son los que son pobres y la gente se muere. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, cuando un país renuncia a sus fuentes energéticas sobre una promesa vaga,
de que es que vamos a traer otras fuentes y vienen y nos echan el cuento de la solar y la eólica y resulta que ni con eso pueden porque no son capaces de llevar, de garantizar las condiciones para que esos proyectos se realicen. Y luego nos hablan de hidrógeno y nos dicen que el hidrógeno cuántico y tal. Claro, miren, yo en 10.º grado y ya ustedes saben con quién están hablando. Giuseppe al presentarme lo dijo, o sea, 30 años trabajando, eso significa que fue hace más de 30 años en el colegio. En el colegio yo le propuse a mi profesor de 10.º de química que para la Feria de la Ciencia hiciéramos un motor a hidrógeno. Entonces, con eso les digo todo, o sea, lo del hidrógeno, eso en la teoría funciona hace mucho tiempo, pero que en la práctica se desarrolle, claro que se va a desarrollar, pero no tan pronto. Y de seguro no vamos a ser nosotros los que desperdiciando nuestros recursos nos inventemos la piedra filosofal, como dicen en cuanto a esto. No, eso en el fondo lo que tiene que ver es con hacernos pobres desde la carencia de la energía, es decir, desde la pérdida de la soberanía energética. Eso, cuando un país pierde su capacidad de autosuministrarse su energía, entonces pierde también su capacidad productiva, porque es que no hay reindustrialización sin energía, eso es un cuentazo de aquí a Pekín. O sea, sin petróleo, sin gas, sin carbón, Colombia no se va a industrializar. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, no es solo eso lo que nos trae esta industria, y aquí es donde quiero ampliar un poco el foco. Entonces, uno es soberanía, pero dos es divisas para fortalecer nuestra balanza cambiaria. Resulta que es que nosotros producimos 760.000, 770.000 barriles por día de petróleo, pero resulta que es que nosotros no nos consumimos todo eso. Una fracción de eso la convertimos en diésel, en gasolina y en otros subproductos que hacen parte de nuestra vida diaria y las aprovechamos. Pero buena parte de eso se exporta y nos trae divisas, dólares frescos que robustecen nuestra economía. Si eso no fuera así, ahí empezaría a perder poder adquisitivo nuestra moneda y empezaríamos a hacernos cada día más pobres. Pero no solo eso, esta industria, además de eso, atrae inversión extranjera, es decir, además de exportar, también hace que extranjeros quieran traer recursos. Una economía como la nuestra necesita recursos externos para poder desarrollarse. Entonces, al traer esa inversión extranjera, lo que hacemos es que nuestra economía se mueva, que haya nuevas oportunidades, porque claro, ellos traen inversión para perforar pozos, para adquirir sísmica, para construir infraestructura, pero detrás de eso hay que atender bienes, servicios, una serie de actividades que mueven toda la economía. Tercero, estas industrias pagan impuestos, que era lo que les decía hace un rato. Resulta que estamos creciendo en empleo público, pero es que ¿quién paga los impuestos para que le paguen a los empleados públicos? Es el sector real de la economía. Esta es una industria que paga unos impuestos que son de lejos de los mayores de la economía nacional. Es el principal aportante al fisco. Pero no se queda ahí. Esta es una industria que adquiere bienes y servicios en todo el país. Mire, Bogotá no produce petróleo, pero Bogotá es uno de los principales participantes en la canasta oferente de bienes y servicios para la industria petrolera, por ejemplo. Adicional a eso, esta industria genera empleo decente. Muchos de los trabajadores de la industria entonces consumimos, no todos consumimos, muchos somos empleadores también porque gracias a ese empleo podemos dar empleo a otras personas y todo eso mueve la economía. ¿Y saben qué más hace esto? Esto invierte en el ambiente. Que quiero cerrar esta parte aquí diciendo, realmente la gran apuesta que puede hacer Colombia para contribuir a resolver el problema climático en el mundo es recuperar los bosques que la criminalidad se ha tomado a través del narcotráfico. Recuperar esos bosques es la posibilidad de capturar el CO2, porque ojo, miren, el petróleo no se lo inventó el ser humano, el petróleo no es sintético, el petróleo no es natural. Lo que ha pasado es que nosotros hemos desbalanceado un ciclo normal y entonces al quemar los hidrocarburos producimos CO2 y la naturaleza no está siendo capaz de recuperar ese CO2 a través de las plantas, como debe hacerse naturalmente, para poder hacer el ciclo completo. Entonces, recuperar los bosques es importante. ¿Y saben quién es la industria que mayor reforesta en Colombia, que mayor invierte en la reforestación en Colombia? Por ejemplo, es la industria petrolera. Entonces, miren todos los beneficios que esto trae. Cuando tú decides destruir ese sector de la economía, estás privándote de Alejandro, soberanía ¿y energética, de cómo es divisa. posible que le estemos metiendo la mano a una empresa,
a una industria que es perfectamente rentable, porque es que acabas de mencionar mucho conocimiento y yo tengo una frase y es, a mucho conocimiento, muchas preguntas, y es que los problemas del país, como acabas de mencionar, deforestación, por ejemplo, recaen en la seguridad, en el narcotráfico y cómo este gobierno se ha vuelto no solamente asistencialista con las personas, con el salario, con esos bonos por no hacer cosas o por hacer otras, y cómo esta, digamos, pérdida de libertades, que es en últimas lo que estamos viendo, es lo que percibimos nosotros para que el país se vuelva permisivo con la pérdida de oportunidades de ingresos, de evolución, de avance, y que se vuelve permisivo con el narcotráfico, con la inseguridad, para que en última se hunda. Entonces se le metió la mano a una industria que es perfectamente rentable, que ayuda incluso a lo ambiental, que ayuda al avance del país y que en últimas hace que se maneje la teoría que maneja los muchos países socialistas, que es la tendencia a crear problemas para dejar de ver los problemas reales. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de seguridad? ¿Qué otro tema podemos meter? Desempleo, porque quiero terminar hablando del sindicalismo, porque tú eres un sindicalista de derecha, porque la percepción del sindicalismo es de izquierda, de pensar que estamos hablando de los comunes, ¿no? Del comunismo. Entonces, ¿cómo todos estos temas, estos problemas reales, narcotráfico, seguridad, desempleo, salud, se ven afectados por esa permisividad que ha tenido el gobierno y cómo entra ahí el sindicalismo? Porque es mucho conocimiento y son muchas preguntas que recaen en tu labor como sindicalista. Entonces, le das en el blanco algo que es muy importante y sin duda alguna Josías también lo mencionaba. Claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al golpear una industria como esta, en efecto, se genera un impacto en otros sectores. Miren, la industria petrolera ha sido una aliada de la presencia real del Estado. ¿Por qué? Porque por gracia de Dios, el petróleo no se encuentra allí en el Parque La 93, ni en el Parque Lleras en Medellín. Eso se encuentra es por allá en La Porra, donde nadie ha llegado, donde han llegado los criminales a deforestar, a sembrar coca y a hacer todas esas barrabasadas que hacen. Cuando llega la industria petrolera, pues claro, tiene que llegar el Estado. Entonces llega el batallón, llega la avanzada de la salud, llega toda esa presencia estatal. Eso realmente, claro, se ha convertido en algo virtuoso cuando hemos fomentado el desarrollo de nuestra industria, pero se convierte en algo perverso cuando se facilita entonces el imperio del mal, el imperio de los criminales, de los que están al margen de la ley, en ausencia precisamente del Estado, porque entonces ya el Estado no va, porque entonces ya nos están generando nuevos contratos de exploración y entonces es cuando uno empieza a entender la lógica de quiénes fueron los que apoyaron la elección de este gobierno y a quiénes son los que le tiene unas deudas que está tratando de pagarle este gobierno, para dejarlos actuar con permisividad detrás de aquel manto de la tal paz total. Entonces, todo eso genera definitivamente una movida muy grande hacia la destrucción de la economía del país, pero hacia la destrucción del tejido social del país, pero hacia la pérdida de la libertad. Ahora, ¿cómo entra eso del sindicalismo? Bueno, Joseph, tú también pones otro punto súper importante. Nos creímos una mentira. La mentira era que el sindicalismo era una actividad exclusiva de comunistas. De hecho, una honorable representante a la Cámara hace un tiempo estaba diciendo que no, que los únicos sindicalistas eran los amigos de ella, los compartidarios de ella. Y yo le decía, perdón, pero es que si la Constitución política nos da a todos los colombianos el derecho de libertad de asociación, pero es que si los acuerdos de la OIT dice que tanto empleadores como empleados se pueden asociar, o sea, el mundo reconoce el derecho de asociación para todos. Entonces, qué pena. Los que no somos comunistas también tenemos derecho a asociarnos. Y hoy no solamente un derecho, tenemos un deber, porque es que mientras somos la minoría silenciosa, pasiva, entonces, perdón, la mayoría silenciosa y pasiva, entonces la minoría
toma ventaja de nosotros y empieza a hacer parecer la mentira como una verdad. Miren, miren, se los traigo a la mesa. ¿Con quién se sentó los empresarios, el gobierno, a discutir sobre el salario mínimo? Dicen los titulares, con los trabajadores. ¿Sí? En un país donde ni siquiera el 4% de los trabajadores pertenecen a sindicatos. Sí, en un país donde incluso ese 4% no está unido, porque quienes dicen representarlos, entre otras cosas con argucias desde el gobierno para mantenerlos allí en esas representaciones, no son respaldados ni siquiera por el mismo movimiento sindical. Entonces, fíjense cómo esa minoría termina diciendo, los trabajadores participamos en la discusión, los trabajadores pedimos. Y resulta que a más del 96% de los trabajadores nunca le preguntaron y a otro porcentaje muy importante que está dentro de ese 4% tampoco nos tuvieron en cuenta en esa discusión. Entonces, allí es donde es necesario despertarnos. Es necesario entender que quienes creemos en la libertad, quienes creemos en los valores, quienes creemos en los principios, no solamente podemos quedarnos creyendo y tercerizando la responsabilidad en otros que vayan y nos resuelvan los problemas. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Nosotros hace 13 años en la industria petrolera estuvimos a punto de ver quebrada la empresa para la que yo trabajo hace 18. ¿A causa de qué? De una posición de un sindicato tradicional, de esos que creen que eso es un monopolio del comunismo y que simplemente vino a quebrar la empresa y nos iba a dejar a 3.600 trabajadores sin empleo. Hasta que la inmensa mayoría dijimos, venga, pero ustedes no nos representan. Alejandro, ¿y Nosotros cuántos, también cuántos tenemos voz. sindicatos tiene Ecopetrol, por ejemplo? Bueno, hoy el último dato que escuché fue 64. Eso ha sido como una reacción ¿Solo frente al Ecopetrol? fenómeno que se está viendo en Ecopetrol, solo en Ecopetrol, solo en Ecopetrol. Así es. Y eso, como te digo, es una reacción precisamente un poco entrópica, vamos a decirlo, desordenada, pero es una reacción porque la gente está diciendo, venga, o yo hago algo o va a pasar por encima una planadora y no voy a tener oportunidad de nada. Claro, esto tenemos que organizarlo. De hecho, nosotros ya creamos una federación de sindicatos para ir organizando esto y para poder tener una vocería mucho más contundente en defensa de Ecopetrol, en defensa de la industria y en defensa de ellas, en defensa del país. Pero la invitación que yo sí quiero hacer aquí es que de verdad no nos dejemos engañar más, que nos quitemos ese pudor y ese rubor que yo tenía hace 13 años cuando pensé por primera vez, mi sindicalista, eso, la gente no me va a volver a saludar. Hasta que dije, no, 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 pero es que no podemos vivir en esclavos de una mentira. Aquí tenemos que asumir nuestra vocería, despertar de esa pasividad y defender la libertad, nuestros principios y nuestros valores. Alejandro, y es precisamente quería hablarte porque la asfixia que se propone en la pérdida de libertad en Colombia, asfixiar a los hogares colombianos representa el oxígeno para la dictadura de Nicolás Maduro. La importación de gas desde Venezuela hacia Colombia significaría que los dineros, así resulte 5 veces más costoso de los impuestos de los colombianos, fueran a parar a las arcas del régimen de Maduro. Siempre hablamos que no había gobierno de Petro sin régimen de Maduro, pues entonces el compromiso o el acuerdo al que llega asfixia a Colombia para oxigenar a la criminalidad del régimen de Maduro. Frente a eso, ahondemos un poco. He visto que como el tema es bastante técnico, entonces tenemos que digerírselo a la ciudadanía de manera con unas frases muy puntuales. La asfixia de Petro en Colombia es para oxigenar a Maduro y así más o menos que la gente lo pueda ir entendiendo y apropiándose que la seguridad energética es algo que ya veníamos encaminados en el país, que hoy está en vilo, que ya empezó en los racionamientos en todos los sentidos de gas y hablemos un poco de los otros servicios que se ven afectados. Usted mencionaba por lo menos los hospitales cuando se hablaba del oxígeno medicinal, del cual depende la vida de muchos colombianos que están conectados en las clínicas y hospitales del país. Entonces vemos cómo realmente la asfixia es generalizada, donde quieren acabar con todo. Prácticamente se empeñaron en hacer un país inviable cuando tenemos en el sector de hidrocarburos
una opción real de consolidar la libertad, consolidar nuestra institucionalidad, la democracia de la que ya veníamos en esa senda, ya habíamos superado muchas cosas, ya Colombia exportaba energía hacia Ecuador, hacia Panamá, habían empresas que se ganaban premios internacionales como ISA, entre otros. Hablemos un poco de eso que de manera colateral se va a ver afectado también. Total, total. Mire, yo creo que la premisa inicial que planteas hay que dejarla así de contundente. Sí, mire, si ustedes recuerdan uno de los primeros viajes, no recuerdo si fue el segundo o el tercero que hizo Gustavo Petro a Venezuela, que es el país que más ha visitado, y que aunque ahora se quiera desmarcar de alguna manera, pues de la evidencia del régimen dictatorial que gobierna allí, lo cierto es que él llegó anunciándonos un acuerdo energético. Y entonces nos dijo que era que íbamos a aprovechar el gas y el petróleo que estaba al otro lado de la frontera para traerlo acá. Y claro, allá surgieron los debates, ah, es que allá no contamina, pero aquí sí, bla, 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 todo eso. Pero en el fondo, claro, es que los afines se buscan y se alían. Y eso es lo que pasa en este momento. Miren, a Colombia no le puede quedar duda. Lo que Gustavo Petro quiere hacer en Colombia, junto con Pizarro y con todos los demás que lo siguen en su entorno, es convertir a Colombia en una Venezuela. Eso es un régimen socialista del siglo XXI. Claro, ellos tienen que afinar mucho su técnica, negarlo hasta la muerte, pero eso es lo que están buscando. Ahora, yo quiero ser claro con nuestros seguidores. Yo no digo que Colombia no tenga que estar integrada energéticamente y yo no digo que eventualmente Colombia no pueda recurrir, digamos, a atender parte de su demanda con recursos que pueden importarse. Pero lo que no puede suceder es que eso suceda sin nosotros tratar de encontrar nuestros recursos, sin desarrollar los recursos que tenemos. Es decir, si a mí me toca importar gas porque no tengo gas, está bien, pero es que sí tengo gas. El descubrimiento que se acaba de confirmar, que fue hecho un par de años atrás y que inició su proceso hace 20, que eso hay que decírselo a la gente, en el famoso Pozo Uchuva, que después le cambiaron el nombre a Sirius, precisamente por todas esas argucias jurídicas eh, tramposas que le trataron de poner al proyecto. Ese fue un proceso que inició en el 2004. Yo trabajaba en el Ministerio de Minas y Energía en esa época y recuerdo muy bien cuando inició ese proceso. Esto es muy complejo, se llevó 20 años porque hasta un poco menos, pues en el 2022 se hace el descubrimiento, en el 2024 se confirma y hay que seguir haciendo una serie de infraestructura y de actividades para poder por allá en el 2030, 2032 contar con ese gas. Pero venga, yo lo que no puedo es condenar a Colombia a importar gas cuando ahí hay una cuenca enorme que no solamente nos puede dar soberanía energética a nosotros, sino puede desarrollar un clúster energético y gasoquímico en la costa colombiana que puede ayudar a industrializar el país y que pueda atender la demanda no solamente de Colombia, sino del mundo para traer bienestar, para traer prosperidad para todos los colombianos. Yo no niego que algún día Colombia tenga que importar petróleo, pero eso no puede pasar hasta que no agotemos toda la exploración en el país, hasta que no atraigamos toda la inversión extranjera para que se haga esa exploración, hasta que no paguemos todos los impuestos que va a generar eso, hasta que no hagamos todo ese esfuerzo. Entonces, eso es importante porque a veces la gente también dice, no, pero es que es una posición obtusa. No, 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 podemos integrarnos, pero eso no significa a costo de deliberadamente destruir nuestra industria. Ahora, ¿qué impactos tiene eso en toda la vida? Claro, miren, Colombia tiene un sistema energético. Cuando hablo de energía, estoy hablando de todas las fuentes energéticas. Entonces, nosotros tenemos un sistema energético que se sustenta de manera importante en la hidroelectricidad. Gracias a que Dios nos dio tres cordilleras, un relieve apropiado, tenemos hidroeléctricas que nos pueden atender buena parte de la demanda energética en el país, que además son, digamos, menos impactantes porque no tienen una emisión de CO2 tan alta, pero adicionalmente a eso, digamos que se reconoce como una fuente energética muy costo eficiente, pero eso tiene una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es que en climatología seca, en esos ciclos donde hay verano, donde desciende la lluvia, los embalses se bajan y eso hace que tengamos que tener un respaldo. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo estaba en la universidad, resulta que nos tocó cambiar
el horario. ¿Por qué? Porque no se habían tomado las previsiones, vino una sequía muy fuerte, un fenómeno del Niño, y eso llevó a que el país perdiera su capacidad de atender la demanda. Entonces tuvimos un racionamiento prolongado, en donde todos los días perdíamos la capacidad, no teníamos la energía y estábamos a oscuras y no teníamos acceso, digamos, a las diferentes facilidades que nos genera la energía. Gracias a ese aprendizaje, el país construyó un sistema de respaldo que se genera con carbón, con gas y en algunos casos con combustibles líquidos. En ese orden, por el costo. Es menos costoso el carbón, luego sigue el gas muy parecido y es más costoso la generación con combustibles líquidos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos nuestra autosuficiencia en temas de gas o cuando dejamos de producir carbón? Pues entonces vamos a tener que generar esa energía eléctrica que nos haga falta con un combustible importado, que es más caro, que no paga impuestos en Colombia, que no paga regalías, que no trae divisas, que no hace inversión extranjera, que no da empleo. Y es más caro. Entonces eso encarece el servicio público de energía eléctrica, eso encarece, por supuesto, el servicio público de gas directamente y eso trae, digamos, un efecto en cadena en todo el tema de producción y de atención de servicios en el país. Pues muy preocupante, sin embargo, nos queda claro que el sector de hidrocarburos es un aliado, y así lo entendemos después de conversar contigo, de la libertad, de la economía, y es lo que hoy necesitamos defender. Entonces no podemos sacar de esa ecuación el sector de los hidrocarburos, nuestros recursos naturales, su explotación para defender la libertad y la democracia. En eso Así es. estamos totalmente claros y creo que Alejandro, insistiendo en que es un tema muy apasionante, pero muy técnico, tenemos que construir entonces en unas frases muy cortas unos mensajes que la ciudadanía los pueda digerir. Lo que aquí se está planteando es cuando se afirma que nuestro propio gas es contaminante, pero si se importa de Venezuela 5 veces más costoso ya no contamina. Aquí lo que hay es una asfixia a los colombianos para darle oxígeno al régimen de Maduro, que tiene sanciones internacionales, entre otros, y los impuestos de los colombianos entonces terminarán o terminan es siendo el oxígeno para esa criminalidad incrustada en el vecino país. Eso ha quedado totalmente claro y te diría que insistiéramos para que este 2025, que será un año determinante de defensa, primero el 2025 será el año de los fallos judiciales para los funcionarios, para los familiares, para los congresistas de Petro, pero al mismo tiempo es el año de la defensa, cuando sentimos que estamos tocando fondo y ejercer esa defensa a través de mensajes cortos logrará una mayor conciencia del ciudadano de a pie, del que desconoce los temas técnicos del sector de hidrocarburos, pero que también los necesitamos aquí, a que se una en esta defensa colectiva del país. Tal cual, tal cual. Yo creo que lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos venezolanos es ayudarles a recuperar su país. Yo creo que hay que respaldar a Edmundo González, a María Corina, hay que recuperar ese país y de seguro Colombia va a ser clave en la reconstrucción de ese país que puede ser un lugar próspero y un gran aliado para Colombia. Pues mira, Alejandro, que a mí me gustaría hacerte una pregunta para saber de tu opinión a nivel internacional de la política de hidrocarburos del gobierno primero Petro, sumándole escándalos al interior de empresa y cómo afectan la imagen de Ecopetrol a nivel nacional y más importante, a nivel internacional. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, mire, parte de la estrategia para acabar, hay una frase muy famosa en nuestro argot que se la atribuyen a Rockefeller que decía que los dos mejores negocios del mundo, el uno era una petrolera bien administrada y el segundo una petrolera mal administrada. Acabar con una petrolera realmente es difícil, realmente uno tiene que ser muy perverso para lograrlo. Pero esto que están haciendo lo están haciendo bien desde la maldad. Una manera de destruir a Ecopetrol es desprestigiarla, es robarle la confianza de los inversionistas, no solamente extranjeros, sino nacionales privados que tiene la compañía. Esa lectura que hoy los analistas más importantes del mundo la están viendo con grave preocupación es una de las formas en que se destruye una petrolera. Ahora,
Pues los hechos lo han demostrado. Hoy la petrolera ha perdido casi dos terceras partes de su valor. Si uno revisa cuánto valía la acción en junio del 2022 a hoy, uno se da cuenta que de verdad hemos perdido más de la mitad del valor de la empresa. Y eso es una estrategia bien pensada, deliberada. El haber puesto al gerente de la campaña como presidente de la empresa era el primer mensaje. El generar todos estos escándalos de corrupción, de incertidumbre, el haber renunciado al proyecto Crown Rock que Oxy le ofreció a Ecopetrol, todas esas son decisiones. El hablar mal, el ir a la ONU a decir que es mejor la coca que el petróleo, todas esas cosas, el anunciar en Davos que no se van a firmar más contratos de exploración y producción. Todo eso tiene como propósito minar la confianza, destruir la confianza del país y de la empresa para hacerle perder su valor. Ahora, esta política es perversa porque definitivamente, miren, yo para darles algo objetivo, les planteo esto. En febrero pasado, cuando Gustavo Petro estaba ya en Europa diciendo que se sentía orgulloso de no firmar más contratos de exploración, la misma semana fue noticia en el mundo que Noruega estaba asignando 62 nuevos contratos de exploración. Un país riquísimo que se ha enriquecido con la industria petrolera, pero que además, ellos mismos lo dijeron, somos suscriptores del Acuerdo de París y estamos comprometidos con el tema del cambio climático, pero mientras el planeta necesite petróleo, nosotros vamos a producirlo con la mayor rigurosidad. Y este es otro dato concreto. Además del despropósito de ver cómo un país desarrollado entiende esto y uno que necesita desarrollarse renuncia deliberadamente y trata de destruir su patrimonio, resulta que hoy en día hay un concepto que es bien refinado, pero es importante tenerlo en cuenta. Resulta que en la operación petrolera se generan gases de efecto invernadero, se genera lo que se llama una huella de carbono, según la tecnología y según las características que uno tiene. Pues bien, cuando uno compara, por ejemplo, la huella de carbono que genera la industria petrolera colombiana es 20 veces menor que la canadiense. Es muchas veces menor que la de muchos otros países en el mundo que son mucho más contaminantes en la manera en la que se desarrolla su industria. Como digo, por la tecnología, por las buenas prácticas, pero por las características propias que tiene. Eso hace que tenga más sentido para el clima y para el ambiente que sea Colombia la que produzca esos barriles y no que la produzcan otros países que no lo necesitan tanto como nosotros, pero además que generan más contaminación al desarrollar esa producción. Por eso entonces aquí lo que vemos es que definitivamente, miren, de los países que están cometiendo una locura como la que está cometiendo este gobierno en contra de su industria, realmente yo no conozco muchos. Es que ni siquiera Brasil, donde hay un gobernante que es medio afín a todo este tema del Foro de Sao Paulo y todas esas cosas, el tipo lo que ha dicho es olvídese, olvídese. Es que nosotros vamos a hacer uso de nuestros recursos. Es que los rusos son lo que hoy son después de su debacle en el 89 y en el 90, gracias al petróleo y al gas. Entonces, aquí lo que necesitamos entender es que definitivamente esta política no tiene ningún asidero ni científico, ni técnico, ni tiene un modelo de referencia internacional. Esta es una mera locura en la que se ha embarcado este gobierno con un propósito claro y es robarnos la libertad. Es que es más fácil destruir que construir. Esa es la premisa de ellos y fue una excelente respuesta, Alejandro. Definitivamente, como nos damos cuenta, es lo que quieren ellos instaurar. El caos, destrucción, porque para ellos siempre ha sido más fácil destruir que construir, para ellos mismos crear el mundo en su utopía ideológica, que en últimas es eso, ¿no? Una utopía, es totalmente platónica. ¿Qué va a terminar recibiendo el gobierno de 2026, Alejandro? Porque el gobierno que llegue en 2026 va a tener que hacer mucho para restituir la eficiencia y la confianza de Ecopetrol. ¿Qué va a recibir ese gobierno? Esta camiseta la vamos a tener puesta hasta el último día que este gobierno esté aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos defender nuestro patrimonio. Necesitamos evitar que el daño, que en muchos casos ya es irreversible, se siga presentando. ¿Y qué dice la Miren, esto camiseta? podría ser peor. La camiseta dice, con la camiseta puesta en defensa del país y su industria petrolera.
Tenemos que estar ahí, porque miren, yo quiero decirles una cosa, el daño podría ser peor. Si personas como nosotros, como ustedes, porque yo se lo reconozco a ustedes que han sido contundentes en esto, como muchos trabajadores de nuestra industria que ya tienen esta camiseta puesta, no estuviéramos ahí denunciando, acosando, estorbando. Se habrían robado más a Ecopetrol, habrían destruido más su capacidad de generación de valor, habrían destruido más las posibilidades de que otras empresas estuvieran desarrollando actividades aún dentro de los contratos vigentes. Mejor dicho, el daño sería peor hoy si no nos hubiésemos levantado. Por eso hay que seguir con esta camiseta hasta el último día. Pero también hay algo que es claro y que es ese mensaje que también quiero compartirles y es nosotros sí podemos soñar en recuperar este país. Por eso no solamente estamos defendiendo la industria, sino que ya hoy mismo estamos consolidando un equipo de expertos integral, no solamente en aspectos técnicos, financieros, sino también sociales, laborales y ambientales dentro de la industria de los hidrocarburos. Y queremos ser un modelo para la industria mineroenergética en general, para generar una hoja de ruta que le entregaremos al próximo gobierno, sea quien sea, porque sabemos que el próximo gobierno, mientras no sea la continuidad de este, tendrá que reactivar esta economía. Y lo que no queremos es esperar a que haya el cambio de gobierno para ver qué vamos a hacer. No, vamos a preparar esa hoja de ruta y se la vamos a tener lista para que una vez se posicione el nuevo gobierno como si estuviera en la línea de partida de una competencia, escuchó el pistolazo y se levantó a correr, a recuperar el país, a un país que va a estar diciendo necesitamos nuestros hidrocarburos, necesitamos producir el carbón, porque es con eso que vamos a financiar una transición en materia productiva, social, fiscal en el país. Porque es con eso que vamos a cerrar las brechas sociales, ofreciéndole trabajo productivo a la gente para que en la libertad de cada uno pueda satisfacer sus necesidades y cumplir sus sueños. De eso ya nos estamos ocupando. Vamos a defender y vamos a preparar la hoja de ruta. Y apenas empiece el próximo gobierno, vamos a restablecer, vamos a reactivar esta industria y con esta industria vamos a jalonar la economía de este país porque este país tiene derecho a ser un país grande, un país realmente próspero, un país con futuro. Tenemos que legarle a nuestros hijos, a ustedes, los jóvenes, un país en el que se sientan orgullosos. Yo estoy definido, miren, yo tengo 4 hijos. Y cuando los veo a ustedes, veo a mis hijos y les digo una cosa, no, yo me la voy a jugar toda, porque a mis hijos yo no los voy a ver en un semáforo en otro país pidiendo limosna, porque este país lo vamos a sacar adelante. Así es, Alejandro, y fíjese que sobre la riqueza de un país como Venezuela, pues lo que hay es un día a día en miseria, lo que hay es un país encapsulado por una criminalidad a la que Gustavo Petro quiere oxigenar con nuestros impuestos en la importación de los recursos naturales de allá y perdiendo Colombia su soberanía energética de la que ya hemos conversado bastante aquí. Y es allí donde la posibilidad de fortalecer las cifras de recaudo en Colombia se desprende salario mínimo, lo que ya hablábamos, acceso a bienes y servicios, entre otros. Es teniendo las arcas del Estado con recursos, no vacías, con la economía formal fortalecida, porque al tiempo en que se asfixia la economía formal, esa de hidrocarburos, esa que paga impuestos, pues se fortalece la economía subterránea, esa economía que se desprende de la criminalidad y es la que hoy, al ver una economía formal asfixiada, gana cada día más espacio en nuestra sociedad. Y es allí entonces que esta conversación resulta bastante preocupante y resultaba bastante interesante hablar contigo. De manera que queremos agradecerte este espacio, la participación y todo lo que estás haciendo por nuestro país y la defensa, sin duda, en esa gran relación que hay, economía, democracia y libertad. Mira, Alejandro, que para cerrar, a mí me gustaría pedir un mensaje tuyo para todos los colombianos que aunque estamos preocupados por Ecopetrol, tenemos fe de que las cosas van a mejorar y de que las libertades en Colombia no se van a perder como en otros países,
porque, como tú dijiste, nosotros sí podemos soñar en tener un país libre. ¿Cuál es ese Sí es. mensaje? Pues mi mensaje es claro y sobre todo quiero hacerle énfasis a los jóvenes que hoy nos escuchan. Claro que sí se puede soñar. Claro que sí podemos creer que podemos tener un futuro esperanzador, grandioso. Claro que sí. No tenemos por qué conformarnos con las migajas de lo que yo llamo, digamos, esa mendicidad institucional que representan los subsidios. Claro que ustedes sí tienen las capacidades que pueden desarrollar para no solamente satisfacer sus necesidades, sino para alcanzar los sueños, construir familias, para tener un país digno, próspero, creciente. Ahora, también quiero decirles, eso no es gratis, eso se construye con el trabajo. Nadie te va a regalar algo. Tú tienes que construirlo, tienes la capacidad de hacerlo, pero además puedes disfrutarlo haciéndolo. Puedes tener la satisfacción que significa alcanzar eso. Entonces, esto es esperanza, pero también compromiso, también una decisión contundente de recuperar este país de las perversas manos en las que ha caído y de comprometernos a reconstruirlo con base en el trabajo. Miren, no permitan que les roben lo más valioso que ustedes tienen. Eso se llama la libertad. Y la libertad se pierde cuando uno empieza a ser dependiente de los subsidios, de las dádivas y de las migajas que un Estado o cualquier otra estructura le ofrece. Es cuando uno tiene libertad de trabajar, de emprender, de construir, es cuando de verdad está siendo un humano pleno y completo. Y a eso es a los que yo invito a los colombianos. ¿Estamos en un momento difícil? Sí. ¿Cometimos graves errores para llegar acá? Sí. Pero nosotros entendemos, aprendemos y nos proyectamos a recuperar a Colombia. Pues Alejandro, nos inspira y nos motiva tu fe. Te agradecemos por tu conocimiento, por tu tiempo y por esa vocación que tienes, no solamente por defender la libertad, sino por también enseñarle a las personas a cómo poder hacer cosas para defender la libertad y no poder perder el país. Te agradezco mucho a ti y a Josías por ese activismo que hacen todos los días para la defensa de un país que además de petrolero merece ser libre.